No son tantas diapositivas, pero esto es súper importante que veamos. Y es un tema también que se relaciona con la pediatría, porque obviamente se detecta en los niños, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver distrofias musculares. Bueno, a diferencia del Guillain-Barré, este tipo de patología es un trastorno hereditario, ¿sí? Vimos que lo que viene a ser, ¿cómo les puedo decir? Vimos lo que es síndrome Down, ¿sí? El síndrome Down es un trastorno genético, ¿sí? El Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Lo que viene a ser el mielomeningocele y el meningocele o la espina bífida son anomalías del desarrollo, ¿sí? Esto es un problema, una enfermedad hereditaria, ¿ok? Una enfermedad hereditaria, en este caso, que está asociado al cromosoma X, ¿sí? El cromosoma X, ¿quién lo provee? La madre. Entonces, ¿qué lo transmite? La mamá, ¿sí? Y generalmente lo van a padecer los niños varones. ¿Por qué? Porque los niños varones tienen un solo cromosoma X, las mujeres tienen dos cromosomas X, ¿sí? Entonces es un trastorno que es progresivo, es hereditario, y porque hay una alteración que condiciona para una proteína que se llama distrofina, ¿sí? Y esto le va a generar debilidad muscular que va a ir causando degeneración de fibras musculares. Nosotros vamos a encontrar básicamente dos tipos de distrofia muscular. Este cuadrito se lo tienen que saber porque es la base de este tema, ¿sí? Son mutaciones en el locus XP21, ¿sí? Que es ligado justamente al cromosoma X, y básicamente condicionan dos tipos de distrofia muscular, la distrofia de Duchenne y la distrofia de Becker. La distrofia de Duchenne es más grave, ¿sí? Pero lamentablemente es la más frecuente, porque se da en 1 cada 3.000, mientras que la de Becker es una distrofia que es un poquito más leve, se da en 1 cada 30.000, ¿sí? Lo que se produce en la distrofia de Duchenne es que hay una ausencia grave de esta proteína que se llama distrofina, ¿sí? Se la llamó así justamente y de ahí viene el término de distrofia muscular. Se da ausencia grave de distrofina en menos 5% de los casos, y en algunos casos, mejor dicho, con respecto a la distrofia de Becker, hay una distrofina que es anormal, ¿sí? La de Duchenne dijimos es la más frecuente, es la más grave, se va a manifestar entre los 2 años, 3 años de edad, ahí uno empieza a percibir los movimientos que realiza el niño a medida que se moviliza, de cómo se levanta, de cómo camina, etc. Y son niños que lamentablemente a los 12 años ya quedan en silla de ruedas, ¿sí? Y suelen morir por complicaciones respiratorias. Muchos de estos niños no llegan a vivir más de los 25 años, ¿sí? La distrofia de Becker comienza más tardíamente, al tener un poquito más de distrofina, ¿sí? Aunque sea normal, la alteración muscular se ve en forma más tardía, entonces tiene síntomas más leves. La deambulación está preservada hasta los 15 años y suelen vivir ya en la etapa adulta hasta los 30, 40 años de edad, y también suelen fallecer por lo mismo, por complicaciones respiratorias. Dentro de signos y síntomas, bueno, afecta músculos proximales, generalmente miembros inferiores. Los niños caminan en punta de pie, también con marcha de pato y lordosis. Esa lordosis suele ser, digamos, en forma secundaria. Estos niños se caen frecuentemente, tienen dificultad para levantarse, dificultad para correr. Se observa que muchos de ellos hacen reemplazo de tejido muscular por tejido adiposo. ¿En dónde lo vemos? En los niños que le vemos los gemelos, ¿sí? La zona de las pantorrillas como bien gorditas, como si que fueran musculosos, pero en realidad es porque hay reemplazo del músculo por tejido adiposo. Eso es lo que se llama pseudohipertrofia, ¿ok? Pregunta examen. Muchos de estos pacientes pueden tener compromiso cardíaco, pero es asintomático, ¿sí? 90% pueden tener una alteración en el electrocardiograma, ¿sí? Que como hacer un aumento en el RS en B1, ondas Q profunda en B5, B6, que esto no, nosotros no les vamos a preguntar tanto electrocardiograma, pero sí podemos preguntar que puede haber compromiso cardíaco, ¿sí? Algunos de ellos pueden tener deterioro intelectual, pero solamente un tercio, ¿sí?
Y bueno, se han identificado que hay diferentes tipos de distrofina, ¿sí? Como sea la muscular, la cortical, la cerebelosa, también a nivel de la retina y la fetal. La de las células Schwann y la de las células gliales, ¿sí? En el caso de la distrofia muscular de Duchenne, ¿sí? Se relaciona principalmente con isoformas musculares, pero se ha planteado también que la ausencia de la distrofina en el cerebro es la causa por la cual estos niños tendrían un deterioro cognitivo. Por eso se va a ver más frecuentemente en la distrofia de Duchenne. Es decir, ¿en quién vamos a ver un deterioro cognitivo? En los que tienen distrofia de Duchenne, no en lo de Becker, porque ellos tienen, la de Duchenne tiene ausencia de distrofina. Vean la pseudohipertrofia, ¿sí? En esta imagen, en este esquema, cómo se demuestra de que tienen unos gemelos como impresionaría desarrollados, suelen tener una lordosis acentuada, tienen posturas anormales, y ya cuando son más grandecitos, esa alteración muscular condiciona también posturas viciosas que lo conlleva generalmente a estar en silla de ruedas. Acá también se ve la pseudohipertrofia, ¿sí? A nivel de los miembros inferiores. Bueno, una cosa que se detecta es lo que se llama el signo de Gowers, ¿sí? El signo de Gowers ha sido descrito por un médico quien lo descubrió, porque es la forma como el paciente se va parando de pie cuando está acostado en el suelo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Él se va preparando así para levantarse, va moviendo las manos cerca, pone las manos en el suelo y va aproximándolas hacia los pies y que va escalando su propio cuerpo para poder ponerse en posición bípeda. ¿Qué sería entonces este signo de Gowers? ¿Sí? O maniobra de Gowers, como ustedes quieran. El niño, para poder pararse de pie, no puede levantarse haciendo fuerza con los cuádriceps como cualquier persona, sino que va arrastrándose, va acercando lo que viene a ser sus brazos a sus piernas, y de allí va levantándose de a poquito y va tratando de enderezarse y adquiere esta postura de lordosis característica que suelen tener los niños con distrofia muscular. Esto se da, lo van a ver en un niño de 4 años. Anecdóticamente, una colega me contó que justamente una compañera de ella tenía un hijo con distrofia muscular, y que empezaron a ver que cuando abrían la puerta del auto, el chiquito demoraba mucho en subirse y se iba arrastrando en el asiento del auto, ¿sí? Hay diferentes formas como nos podemos llegar a detectar, pero generalmente lo que se detecta es eso. Tienen dificultad a la hora de correr, a la hora de poder movilizar, pero el niño no se da cuenta, el niño juega, el niño quiere vivir, el niño, digamos, hace la suya, y nada más que él no se da cuenta que tiene ese problema, y a veces los papás no lo llegan a identificar inmediatamente. Este ejemplo de esta criatura que les cuento yo, este niño, por ejemplo, él cada vez que se caía, siempre pedía que lo ayude, ayuda para poder levantarse. Entonces lo asociaban como que era mamero o que quería la ayuda de la hermanita, pero en realidad era porque tenía una dificultad motora que le dificultaba levantarse. Entonces siempre hay que prestar atención. En cuanto al diagnóstico, esto requiere hacer biopsia, ¿sí? Para hacer análisis de la distrofina, es decir, hay que hacer biopsia del músculo para tratar de detectar la distrofina, y se hace por inmunotensión, que esto obviamente son técnicas inmunistoquímicas que lo hace un patólogo, es decir, la muestra, la biopsia, se lo deriva al patólogo, que mediante técnicas de inmunistoquímica va a realizar la tinción o inmunotinción de la distrofina. En el caso de asociamientos genéticos, se puede hacer análisis del ADN, es decir, buscar la mutación del ADN. Para el diagnóstico, obviamente, con los hallazgos clínicos ya nos vamos a dar cuenta, es decir, la del comienzo, y obviamente antecedente en la familia, ¿sí? Porque recuerden que esto es transmitido por la mamá, ¿sí? Porque está ligado al cromosoma X. Vamos a pensarlo sobre todo, y vamos a encontrar valores elevados de CPK, que es la creatinfoquinasa, que vamos a charlar de esto después, también de esta enzima, porque también se eleva en el infarto agudo miocardio, cuando veamos el cuarto parcial. Pero sepan que cualquier daño en el músculo puede elevar esta enzima que se llama CPK, creatinfoquinasa. La biopsia muscular, es decir, el estudio microscópico va a detectar necrosis, es decir,
Con la misma biopsia, primero se la ve el microscopio, va a detectar esto necrosis, y va a haber marcada variación entre las fibras musculares. Después, cuando se hace la inmunotinción de la misma muestra, ahí se detecta eso, el tema de la distrofina que está ausente o alterada. Obviamente, el diagnóstico se confirma por esto, con la inmunotinción, ¿sí? Entonces, en la prueba de inmunotinción, con la misma biopsia, se va a ver que en el Duchenne es indetectable, y en la de Becker suele ser anormal, ¿sí? Pero suele tener un peso molecular más bajo. Con respecto al tema del pronóstico, ¿qué pasa con estas criaturas? ¿Qué pasa con los niños de esto? Como dijimos, muchos de ellos, los de Duchenne sobre todo, no llegan a vivir más de los 20 años, ¿sí? Hacen complicaciones a los 12 años, ya están en silla de ruedas, hacen complicaciones respiratorias a repetición, se internan múltiples veces, hacen neumonía por broncoaspiración, neumonía intrahospitalaria, y lamentablemente en la historia natural demuestra que son niños que tienen justamente compromisos respiratorios. Además de eso, parte del tratamiento médico que se le hace es que se le da corticoides, y obviamente los corticoides a largo plazo son inmunodepresores. Y ustedes, si les llega a tocar a ver un niño con distrofia de Duchenne, es un niño que está postrado en silla de ruedas, ¿sí? No se lo suele ver flaquito, así como esa imagen que vemos ahí, sino ya está todo hinchado, ya tiene edemas, o ya tiene toda una fascia cushingoide. ¿Por qué? Por el tratamiento con corticoides crónicos. Entonces les aviso, cuando a ustedes les toque llegar a rehabilitar a un paciente, un niño, un adolescente con distrofia de Duchenne, es un niño que no lo van a ver flaquito como en esa imagen. Sí puede tener esas posturas normales como vimos en la imagen, pero tiene una fase cushingoide por el tratamiento corticoide. Ya vamos a estudiar síndrome de Cushing para el tercer parcial, así que eso ya vamos a charlarlo después. Si se le hace una espirometría, tiene una capacidad vital disminuida, obviamente por la de los músculos respiratorios, y obviamente le cuesta movilizar secreciones, le cuesta manejar la tos, y eso es un factor de riesgo para hacer neumonías a repetición. La disminución de la efectividad en la ventilación durante el sueño conlleva a fallas respiratorias, y hay que destacar que cuando el paciente tiene una disminución de su capacidad vital menos de 1 litro, o cuando sus niveles de PCO2, si hacemos una gasometría en sangre, más de 45, ese paciente ya tiene una supervivencia que puede ir de 3 a 5 años. ¿Bien? Con respecto a la parte cardíaca, ¿sí? En etapas tardías pueden llegar a tener alguna arritmia. Son más frecuentes la fibrilación auricular, ¿sí? Las arritmias auriculares, pero muchos de estos pacientes suelen tener taquicardia en reposo. Entonces, ¿qué se hace con estos niños? Medidas sintomáticas, ¿sí? Van a necesitar mucha rehabilitación, van a necesitar corticoides. En algunos casos ya van a tener que ser intervenidos por un traumatólogo infantil para hacer cirugías correctivas, pero no hay un tratamiento específico. Esta enfermedad que no tiene cura. Se han estudiado, digamos, hacer tratamientos inmunoterápicos que podrían demorar la enfermedad, pero esas son cosas que están en estudio aún, ¿sí? Vamos a charlar otro tipo de distrofias que entran dentro de este tema, pero las más interesantes, las más importantes son las que vimos: distrofia de Duchenne y distrofia de Becker. Hay una distrofia que se llama Emery-Dreifuss, ¿sí? Esta diferencia, la de Duchenne y la de Becker, no suele ser solamente ligada al cromosoma X de tipo recesiva, sino que también puede ser heredarse de forma autosómica dominante, es decir, que venga con un cromosoma autosómico, no solamente cromosoma sexual, ¿sí? La mujer puede ser portadora, pero al igual que la distrofia de Duchenne y la de Becker, los varones son afectados, ¿sí? En el caso de que está asociado al cromosoma X. Los genes que están asociados con estas proteínas de la membrana, que es la melanina A y C, que sería el caso que sea de origen autosómico, o la hemerina, que está ligada al cromosoma X, ¿sí? Entonces sepan cómo acá hay otras proteínas que están involucradas. La distrofina en Duchenne y Becker, acá tenemos lo que viene a ser la laminina y la hemerina. Estos pacientes cursan con debilidad muscular también, consumo del músculo, ¿sí? Se va a producir esa atrofia muscular a largo plazo, y que se puede empezar en cualquier momento antes de los 20 años, ¿sí? ¿Afecta dónde? Bíceps, tríceps y músculos distales de las piernas. Prestemos atención porque este sí hace un frecuente compromiso cardíaco, y este es más riesgoso porque algunos de ellos pueden hacer un bloqueo auriculoventricular, y este paciente que hace un bloqueo auriculoventricular son arritmia, una bradiarritmia grave, puede producir la muerte del paciente,
y la presencia de un bloqueo auriculoventricular puede ser necesario en la mayoría de los casos, salvo que sea un bloqueo de primer grado, hay que colocar marcapaso. Algunos pueden evolucionar a una miocardiopatía, es decir, que aumente el tamaño del corazón, y obviamente tienen riesgo de producir muerte súbita. Entonces, pregunta examen, ¿cuál de este tipo de distrofia que vamos viendo hasta ahora puede producir muerte súbita o asociado a algún tipo de cardiopatía, ya sea por arritmia o por dilatación? La distrofia de Emery-Dreifuss, ¿sí? Diagnóstico es clínico, ¿sí? De acuerdo a la edad de comienzo, antecedentes de la familia sobre todo, ¿sí? Va a tener también aumento del CPK, va a tener alguna alteración en el electrocardiograma, alteración en el electromiograma, que son del tipo miopáticas, y obviamente la biopsia muscular. A muchos de estos pacientes se les puede dar algunas terapias para prevenir contracturas musculares, como ser, por ejemplo, el bispirideno, que es un anticolinérgico para evitar justamente las contracturas musculares, y obviamente los pacientes que tienen bloqueos, marcapasos. Bien. La distrofia de Emery-Dreifuss, ¿sí? Tiene una triada, ¿sí? Que se caracteriza por contracturas articulares, debilidad muscular y afectación cardíaca. Memoricemos esto, ¿sí? Contracturas articulares, debilidad muscular y afectación cardíaca. Recuerden ustedes, ¿sí? Toda distrofia produce debilidad, entonces eso, componente de la triada, ya se lo tienen que saber, ¿sí? Pueden ir de acá al final sabiendo eso. Y de ahí, obviamente, la de Emery-Dreifuss es la que más frecuentemente tiene afectación cardíaca, entonces se tienen que acordar. Y a su vez, la misma debilidad condiciona posturas viciosas y eso le va a llevar a producir contracturas articulares. ¿Bien? Ya es fácil de acordarse eso. Distrofia miotónica, ¿sí? Es una forma más frecuente de distrofia muscular en personas de etnia blanca, ¿sí? Sean 30 cada 100.000 nacidos vivos y en ambos sexos. Es relacionada con una herencia autosómica dominante. Son dos locus genéticos que le llaman de distrofia muscular 1 y distrofia muscular 2. Los signos y síntomas aparecen en la adolescencia o en la adultez temprana. Consiste en la miotonía, es decir, que hay un retraso en la relajación después de una contracción, ¿sí? El paciente se contrae y cuesta que haya una relajación. Obviamente va a tener debilidad a nivel de los músculos distales, sobre todo a nivel de la mano, ¿sí? Esos datos nomás de distrofia miotónica. Otros datos de otro tipo de distrofias, menos importantes, distrofia de cintura, sí. Existen muchos tipos de distrofias, como 21 tipos de distrofia a nivel de cintura. 15 son autosómicas recesivas, son 6 autosómicas dominantes. Se desconoce la incidencia global, esta sea igual en varones y mujeres. Prestar atención porque la distrofia de cintura se puede presentar en mujeres también, a diferencia de las que estuvimos viendo que se dan más en varones. Los síntomas, debilidad en una cintura de los miembros, ¿sí? Recuerden que cuando estamos hablando de distrofia de cintura, no solamente hablamos cintura pelviana, sino que puede ser cintura escapular, ¿sí? Entonces puede tener debilidad en alguna de las cinturas. Los autosómicos recesivos se manifiestan desde la infancia y afectan a la cintura pélvica, ¿sí? Acá vemos un ejemplo, ¿sí? Una imagen que busqué de una situación de un paciente con distrofia de cintura. La fascia escapulohumeral, bueno, esta es dominante autosómica, ¿sí? Afecta, como el nombre lo dice, a nivel de la cara y a nivel de la cintura escapular, entre los 7 y 20 años de edad. Esta es más lenta de progresión, el niño tiene dificultad para silbar, para cerrar los ojos, para elevar los brazos. Recuerden y relacionenlo, es compromiso de la cara y de la cintura escapular. Entonces, debería para levantar los brazos, ¿sí? Ellos tienen una expectativa de vida normal, ¿sí? Y los hallazgos clínicos es que hay antecedentes en la familia y obviamente si le hacen un estudio genético se va a confirmar. ¿Bien? Eso es todo. Todos estos datos están en el manual Merck, chicos. Profe, Este es el tema que nos debíamos de la vez pasada. Sí, escucho. ¿estas distrofias pueden salir en el nacimiento como en cualquier etapa de la edad? O sea, antes de los 20 años. Claro, se desarrolla en la infancia. Acordate que son enfermedades genéticas, hereditarias, ¿sí? Entonces se van desarrollando o van apareciendo, o se la va detectando, mejor dicho, a medida que el niño va desarrollando. Comparada con la que vimos la última,
de lo que viene a ser la distrofia escapulohumeral. Esto puede ser la única que puede ser una persona que encuentres en etapa adulta que tenga este tipo de distrofia, es decir, que pueda tener una expectativa de vida más esperable o normal o usual. Y, profe, ¿no le puede traer ninguna afección cardiorrespiratoria? Pues, ¿De las últimas? sí. De la escápula humeral no. La que sí puede llegarte a producir una afección, lo que dijimos, la Emery-Dreifuss, la distrofia de Duchenne, de Becker, son las que más frecuentemente se puede ya producir. Dato para que se acuerden ustedes, que la distrofia de Emery-Dreifuss produce afectación cardíaca, ¿sí? Dentro de lo que vienen a ser las miotónicas, sí, obviamente son otros tipos que se pueden ya presentar, pero es en un grupo más reducido, se da en personas, en anglosajones, en realidad, o sea, personas de etnia blanca. Es raro que veamos un cuadro de eso acá, pues se ve más, por ejemplo, en lo que es Europa, en Norteamérica. Es raro que veamos eso acá. Con respecto al tema de las otras, por ejemplo, la de cintura, hay muchísimos tipos, como dijimos, son como 21 tipos más o menos, pero básicamente tienen todos lo mismo, afecta ya sea miembros de la cintura pélvica o la cintura escapular. Lo que más le debe llegar a saber ustedes es con respecto a las características de la distrofia. Esto es más que nada, se lo damos del contenido, porque lo que más van a ver ustedes es distrofia de Duchenne, por ejemplo. ¿Sí? Es lo que más frecuentemente se ve en el medio ambiente. Pero los que más frecuentemente afectación respiratoria hacen son la de Duchenne, la de Becker y la de Emery-Dreifuss. Y sepan que la de Emery-Dreifuss sí tiene afectación cardíaca que es mucho más grave comparada con la de Duchenne y la de Becker. Los otros son otros tipos de distrofias, pero son mucho menos frecuentes. Incluso cuando busquen la bibliografía no hay tanto texto de eso. Por eso ahí en la clase es poquito porque no es tanta la información que hay. Profe, ¿y todas se trata con corticoide? Generalmente sí. Sí, porque para prevenir, digamos, la progresión. Como les contaba, hay algunos estudios que se están tratando de hacer para hacer inmunoterapia, para lo que son la distrofia de Duchenne sobre todo, pero muchos están en etapa experimental, pero la mayoría sí, con corticoides para prevenir la progresión. Profe, la de Duchenne es la más incapacitante. Sí, es la más grave, es la más frecuente, entonces la que más puede llegar a encontrarse, ¿sí? Y lamentablemente sí, el paciente no llega a vivir más de 20, 25 años. ¿Puede ser que a los 13 años ya quedan en silla de ruedas o antes? Por casos que he conocido, que me han comentado, sí, en la primera etapa de la adolescencia ya están en silla de ruedas. Sí. Es raro que a los 9, 10 años ya estén en silla de ruedas. Capaz que a esa edad se moviliza con muletas, ¿sí? O con algún tipo de prótesis especial. Pero generalmente después de los 10 años ya puedes llegar a verlo en silla de ruedas a los niños con Duchenne. ¿Alguna otra duda, chicos? Es interesante el tema este. Profe, No. perdón. Sí. ¿Tiene algún compromiso a nivel de los riñones también? ¿O ¿De es los solo riñones? respiratorio? ¿De los riñones? Sí. No debería. No debería ese compromiso. Supongamos, estos pacientes ya manejan un nivel de CPK que suele ser, digamos, alto, pero no tan alto como para que te afecte el riñón. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Un paciente que hace un ejercicio excesivo, ¿sí? Muy intenso, sin descanso, sin buena hidratación, puede hacer valores muy altos de CPK, ¿sí? Por ejemplo, hemos tenido casos internados, pacientes 30.000, esos valores de CPK sí te pueden afectar el riñón, pero no sería el caso en esta situación. ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, los felicito que han aguantado. Solamente hubo 5, digamos, que ya no están ahora a comprar el resto. O sea, entraron 29, ahora quedan 24. Los felicito que aguantaron todos los temas. La clase que viene tenemos, digamos, el teórico. Ahí vamos a dar, digamos, los temas que faltaban, pero esos temas los vamos a dejar para el final, para que no se preocupen.
acuérdense que lo que es ACV, lo que era síndrome de primera motoneurona y segunda motoneurona, que lo dimos antes, el primer parcial, eso entra ahora, ¿no? Entonces eso tienen que estudiarlo también. Profe, ¿hasta qué tema entra en el parcial? Hasta lo que dimos ahora. Lo que es polineuritis, radiculitis y traumatismo de cráneo, que polineuritis y radiculitis ya estaba en el parcial. Me estoy atando el coro. Polineuritis y radiculitis ya estaba en el programa, quise decir, pero eso, como lo vamos a dar la semanita que viene, va a quedar para el final. Y traumatismo de cráneo, que es lo que vamos a agregar al programa, eso también va a quedar para el final. ¿Algún otro tema o pregunta o aporte? No, profe. Bueno, sé que rinden ahora, así que bueno, nos vemos recién en el teórico y con el práctico la semanita que viene, así nos sacamos dudas, ¿sí? Hoy no hay Listo. práctico, profe. ¿Cuántas preguntas No, serían en hoy no. parcial? Las mismas que hicimos la vez pasada, van a ser 40. Múltiple opción, recuerden. El final sí va a ser, bueno, obviamente falta para eso, pero el final sí va a ser oral. Bueno, chicos, los dejo para que sé que hoy rinden, así que éxitos para el examen de la materia que tengan hoy y nos estaremos viendo la semana que viene. Listo. Muchas gracias, profe. Hasta Chao, luego. profe, gracias. Nos vemos. Que estén bien. Chao, profe. Chao, hasta luego.